Vamos por primera vez con Habana, esta empresa que es una empresa argentina con alcance global, reconocida por sus alfajores, chocolates, excelencias en servicios de atención en sus locales. Bueno, vamos a primero, como primera vez, dirigirnos a Habana, porque es un holding. Habana Holding tiene alrededor del 96% de la empresa Habana productiva, ¿no? La empresa Habana fue constituida en 1997, pero en realidad es más vieja, ¿no? Tiene más centenaria, mucho más que centenaria. Lo que pasa es que en los 90 lo agarró el grupo Excel y la fundió, y entonces volvió a salir de las cenizas, ¿no? El grupo tiene locales propios y franquicias en Argentina y en Brasil, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Perú, Chile, España y Ecuador. Además cuenta con distribución en Canadá y Estados Unidos. La empresa Holding, que es la que le dio la salida en bolsa a Habana, fue en la empresa Alfa, Sociedad Anónima, que bueno, su denominación era, bueno, originalmente era Alfa, Sociedad Anónima. La sociedad fue constituida el 15 de septiembre del 2023. A partir del 6 de junio está en la bolsa de Buenos Aires. Y nada más, vamos a los números, donde el ejercicio 2023 comienza con un saldo positivo de 848 millones, siendo una baja del 27% respecto al inicio del 2022. Esto da por mayores gastos en distribución y comercialización. Aparte, menores ventas porque el año pasado fue récord del veraneo bueno, por la vuelta de la pandemia, había más consumo también. Eh, de hecho, sí hay más gastos en distribución, pero el año pasado fue un año como extraordinario. De hecho, Habana se sacó de encima muchas deudas y dio cierto alivio a lo que es la liquidez. Bien. Aspectos relevantes: el periodo estival y festejo de los carnavales fueron los acontecimientos que impulsaron las ventas para este trimestre. En los locales de Costa Atlántica se realizaron diversos programas de descuento para incentivar a la gente a realizar regalos a sus seres queridos, que como lo dicen, se lanzó, bueno, el gran lanzamiento del alfajor vegano, que también es apto para celíacos. Además incluyeron dos frappés veganos de azaí maya, que lo presentaron en el resumen. Se dieron de alta cuatro franquicias en Argentina, dos en Buenos Aires, uno en Neuquén y otro en Chaco, y en el exterior se abrieron dos locales, uno en Lima y otro en Perú. Uno en Lima, Perú, y otro en Santiago, Chile. Yendo al resumen y ahondando un poco lo que dije, por ejemplo, en el trimestre se optó lo siguiente: si se compra dos docenas de alfajores de cualquier sabor más dos media docenas de alfajores de cualquier sabor, se accedía a un 20% en todos los demás productos, además incluido, bueno, 70% de cacao puro, si se accedía al 30%, y bueno, y todos los productos como galletita de limón, sin baño, barrita de cereal, etcétera, etcétera. Luego está el lanzamiento del alfajor vegano, que bueno, lo presentaron formalmente en la página: vegano y sin TAC, cubierta de chocolate 70%, dulce de leche de almendra y tapas de harina de trigo sarraceno. Esos son los ingredientes. Acá, bueno, dan ya ganas de comer como lo presenta Habana y así como presenta toda la página, ¿no? Alfajores, línea mini, chocolate, las cafeterías, ¿no? Los productos, los lates, etcétera, etcétera, y los menús que la empresa posee. Bueno, los ingresos por venta dan 5.039 millones, un 2% menor al año pasado. Los costos de venta dan 1.918 millones, un 1,6% menos al año pasado. El margen de Big Data 46,3, el año pasado era 110 puntos básicos más que este año, es decir, 1,1 puntos porcentuales. Las existencias dan 1.663 millones, siendo un 8,1% menor al inicio del ejercicio. Y el año pasado las existencias descendieron más bien por como es stock, o sea, se vendió más stock de lo que se creía y daba 9,8. Ahora lo que pasó es que anticipó por proveedores registraron 171 millones, una baja del 59,6% con respecto al inicio del ejercicio. Esto es bueno, porque no llegaba la mercadería para poder fabricar y se reemplaza la cuenta de inventario o parte de algún ítem del inventario como anticipo a proveedores, porque es una mercadería futura, ¿no? Que se va a recibir, pues ya se pagó.
Bien. En esto tenemos el EBITDA. El EBITDA retrocede alrededor de 100 millones de pesos. Y bueno, y un punto coma uno porcentual, si se lo mide así. Las existencias son 1.662,6 millones de pesos, una baja de alrededor de 140 millones. Y lo que se recalca justamente en anticipo a proveedores son estos 170 millones que se convierten en mercadería de reventa, envases, materias primas, todo lo que necesita Habana para poder fabricar, y desciende de 423 millones a 171 millones el rubro anticipo a proveedores por, bueno, por este destrabe que mencioné. Segmentos locales propios, que es el 45,6% de la facturación, bajaron un 2% anual. Franquicias es el 44,6% de la facturación, sube en 3% anual. Esto del tema de franquicias es que sube cada vez más, no hay tanto local propio. Por último, otro segmento, es decir, la distribución a diferentes sitios que vendan los productos Habana, bajan un 25%. Que no sean los locales, a esos son otros. Bueno, vamos a por tipo de producto. Alfajores, galletitas y habané, que es el 70,8% de la facturación, bajan un 4,2%. Cafetería e insumos, que es el 18,9% de la facturación, suben 7,3%. Y otros productos bajan un 1,7%. El volumen de venta de alfajores, galletas y habanets, que es el 71% de la facturación, fueron de 1.092,7 toneladas, siendo un 5,5% menor el volumen que el año pasado, que el primer trimestre del año pasado. Ahora sí, vamos otra vez a la separación por segmentos. Tenemos propios, baja de 1.723 a 1.644. Franquicias se mantienen, o sea, baja alrededor de 21 millones. El EBITDA es parecido en ambos sectores, una baja de alrededor de 40 millones. Y otros segmentos baja bastante, de 617 millones a 497 millones. Viendo, si tengo acá, lo que es acá, bueno, en los ingresos por venta, alfajores, que baja de 3.723 millones a 3.566 millones. Cafetería sube de 886 millones a 952 millones, es decir, y otros baja de alrededor de 9 millones a 521 millones. El total de producto, o sea, el año pasado se vendieron 1.156,2 toneladas. Este año se vendieron alrededor de 64 toneladas menos. Los gastos de naturaleza dan 2.419 millones, una suba del 13,2%. Los sueldos secundarios y contribuciones sociales, bueno, abril locales, que es el 47,5% del total de los gastos de naturaleza, suben un 3,4%, es decir, el valor trabajo es casi el 50% en los costos. Gasto de flete, que es el 9,5%, suben 26,4%. Y honorarios por servicios profesionales suben bastante, no pude averiguar, supuestamente por las aperturas y por todo el trabajo de verano, suben 41,3%, o la apertura de productos, pero el verano el año pasado también. Otros ingresos y egresos saldan un positivo de 13,5 millones, el año pasado fue de 4,6 millones. Bueno, tenemos un aumento de sueldos de alrededor de 55 millones de pesos. Lo que es fletes es lo que más aumenta, obviamente, por el aumento de combustible de 182 millones a 230 millones. Y honorarios por servicio va de 92 millones a 130 millones, como dijimos, aumenta un 41%, bastante. Y juicios en contingencia hacen un ahorro respecto al año pasado de 8,8 millones, por lo cual la diferencia de alrededor de 18 millones a favor respecto a otros ingresos y egresos operativos. Bueno, resultados financieros y por tenencia da un positivo de 431,8 millones, siendo un 15,8% mayor al año pasado. Esto da por una brecha positiva de 131 millones en saldo de intereses financieros.
Los préstamos alcanzan 1.141 millones, bajando un 1,2% de inicio del ejercicio, con el 27% de esta, es decir, de la deuda, en moneda extranjera. La previsión para deudores incobrables bajó notablemente, de 30 millones a 3,2 millones, esto es porque se fue licuando la misma o, a través de la inflación, que es el doble que lo que fue en el primer trimestre del 2022. El flujo de efectivo es 1.139 millones, al igual que los préstamos, es decir, el flujo de efectivo podría cubrir los préstamos tranquilamente. Ahí va el nivel de liquidez, 132,9% mayor al año pasado, aumentando en el ejercicio 719,5 millones. Y el libre de fondos, es decir, lo usado por operativo menos lo gastado en propiedad, planta de equipo, es aún mayor, 1.650 millones, siendo un 17% menor al año pasado en un 17%. Bueno, ingresos financieros, vemos que los intereses tanto ganados como perdidos, o el saldo entre intereses ganados y perdidos, si bien es un saldo negativo de 80 millones, el año pasado el saldo fue de 224 millones negativo. Viendo préstamos, si bien los préstamos son muy parecidos a lo que fue el año pasado, a lo que fue el cierre del año pasado, 1.155 a 1.141, ha bajado 1.000 millones. Y una cosa para destacar en los préstamos es, teniendo en cuenta el informe de FICSFR, se llegó en 2020 con la pandemia a tener una deuda sobre EBITDA de 36,8 veces más que el EBITDA, es decir, deuda más. Bueno, eso es una situación extraordinaria, pero siempre la deuda estuvo fue más de, o sea, más del 100% del EBITDA, es decir, fue más que el EBITDA, el monto de la deuda. Hoy en día la deuda es un 30% del EBITDA, es decir, bajó de 1,4 el año pasado a 0,3. Eso es para destacar. Después, bueno, cómo se endeuda, las líneas de crédito que tiene, Banco Macro, cuánto se utilizó en cada línea, es decir, Citibank tiene una línea todavía que no lo utilizó, Banco Nación apareció ahora, etcétera, etcétera. Y en el flujo, como dije anteriormente, sube de 857 millones a 1.139 millones y con una suba de 719 millones, aunque bueno, el flujo libre de fondos baja por bueno, pagos por compra de propiedades, planta y equipo. El 26 del 4 se distribuyeron dividendos por montos de 803,4 millones, equivalente a 17,1 por acción, donde se dividió el pago 16,18 y el resto en dólares. Ya se había repartido unos dividendos en enero también, que fueron anticipados 450 millones, es decir, alrededor de 12 pesos por acción, es decir, habrá repartido 30 pesos por acción, más o menos. Bueno, se tenía un sobrante de $200.000 que se utilizó para repartir dividendos también en dólares. Se está trabajando en la construcción de una planta congelada, de congelados de 1.000 metros cuadrados con capacidad de 800.000 docenas. Esto es para tener en stock y poder preservar aún más la mercadería en caso de, bueno, de- del- en el caso estacional, ¿no? Entonces, para tener mayor, que perdure más la mercadería, se está haciendo esta nueva planta. Para el segundo trimestre del 2023 se prevé seguir los buenos niveles de venta por el festejo de Pascua y el lanzamiento del alfajor vegano para el resto del país, ya que tuvo éxito en la costa atlántica en este verano, que se realizó ahora a principios de mayo. Bueno, respecto a la planta, está en el parque industrial, que permitirá acoplar los niveles de producción y stock con la estacionalidad de la demanda. Esta cámara de 1.000 metros cuadrados posee una capacidad de almacenamiento de unas 800.000 docenas. Se va a inaugurar a fin de año, más o menos. Y respecto a los dividendos, que se repartían 803,4 millones, se pagaron el 25 del 8 con 16,18 por cada acción en tenencia de los accionistas.
más o menos un 1,6%, 1,7% de rendimiento, más, bueno, en realidad son 3% porque hay que incluir los dividendos que se repartieron en enero también. Y este, bueno, que vale 0,92 en dólares, 0,92 por acción. Hoy la acción está más de 1000, ¿no? La liquidez se está recomponiendo, es decir, ya va a tener un capital de trabajo por encima de 1, está en 0,98, venía con capital de liquidez bajas, es decir, de menos de 0,8, ahora va a tener una liquidez estable. Esto es la estabilidad de la empresa, ¿no? La solvencia va de 0,95 a 1,15, el valor del libro es 152,1, la cotización es 1086,5, que aumentó un montón también, así que hay que ver antes de empezar a comprar, ¿no? La capitalización es 51.039 millones, la ganancia por acción es 18,05 y el PER promediado es 21,4 años. Bueno, es todo. Hasta luego.